Ok. Bueno, habéis todos, sí, los que estáis aquí previamente. Bravo por... Bueno, si os sirve de algo, está bien. Las grabaciones tienen... El problema que tiene es que te dice, bueno, no voy a tutoría y después veo la grabación. Después de la grabación hay problemas, como acaba de ver. A veces no se ve el audio, no se escucha el audio y, y las grabaciones no siempre son de buena calidad. Pero bueno, si sirve de algo. Eh, lo que os estaba comentando es la asignatura de diseño de investigación y análisis de datos, la continuación de introducción a análisis de datos de primero. Desde mi punto de vista es la asignatura más difícil de método, desde mi punto de vista es la asignatura más difícil de metodología, porque si habéis tenido ocasión de ver la guía, o creo que me lo han quitado este año. Este año lo han quitado de la guía. Pero el año pasado en la guía aparecía que el primer tema tenía como 70 horas de estudio. Es decir, que si habéis entrado en Ágora. Hola. Sí. Bueno, pues si habéis entrado en Ágora, que yo voy a intentar hacerlo ahora, sí. Eh, está bien. A ver, calendario. Cursus. Diseño aquí, ¿no? Aquí veis, tenéis prueba de autoevaluación. ¿Veis? Y bueno, lo que dice la prueba de autoevaluación, de entrada está bien, ¿eh? La prueba de autoevaluación para ver un poco cuáles son los conocimientos previos de análisis de datos, introducción a análisis de datos de primero, y la mayor parte de estas preguntas se centran básicamente, ¿veis?, en los temas 7 y 8 y en los conceptos previos, en los temas 9 y 10. Si recordáis, los que estabais el año pasado en primero, yo decía, estos últimos temas, la gente cuando ya más o menos ve el aprobado, sí, pues no se le presta mucha atención. El tema es que ahora, para enterarte de esta asignatura, esos temas no es que más o menos los entiendas, sino que la sugerencia que aquí indican es que ponte a hacer las pruebas y hasta que no obtenga una buena nota, ¿sí? Las preguntas de cada uno de estos bloques se seleccionan aleatoriamente de un banco de ítems, por lo que sugerimos que si su autoevaluación no es buena, realice nuevas pruebas hasta alcanzar una calificación sobresaliente. ¿Vale? Entonces, os dais cuenta en lo que os están diciendo que esos temas hay que dominarlos, ¿vale? Porque si no, no entiende, no te enteras de una patata del tema 1, no es que es como si estuviera en greco-latino, ¿sí? Y esos dos temas que se daba, creo que era la estimación de la varianza, de las medias y esas cosas, que realmente te lo explican de cero en el tema 1. En teoría te lo explican, pero en el tema 1 dan por hecho que eso lo sabes, ¿vale? Entonces la sugerencia es, no sé si lo tenéis fresco, repasaros bien los temas 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Pero que eso no es eso, ¿no? ¿Cómo? Que eso, lo de que te da un nivel de confianza, te da una media poblacional, no, perdón, muestral, y tienes que buscar poblacional. Ahora lo comentamos. El 7 y el 8 era un poco describiéndote lo que son las funciones de distribución de variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua, ¿sí? Y el 9 y el 10 era lo de la estimación de parámetros puntual y por intervalo. Pero yo la propuesta que voy a hacer es que las dos primeras tutorías nos repasemos, por lo menos aunque sea por encima, y porque si no, no vais a enterar nada de la asignatura. Esa digamos que es la parte dura de la asignatura. Así como que entraba así como muy, ¿no? Para desanimar, ¿no? Pero una vez que eso lo controla, ya la asignatura la tenéis controlada. Porque después todos los problemas que os van a hacer, por ejemplo, si entramos aquí, ¿no? Entramos aquí, ¿no? Y la prueba esta de
esta, ¿no? Dice, cuando una variable aleatoria x puede tomar valores infinitos, puede tomar infinitos valores, y entre dos cualesquiera de ellos, por próximos que estén, siempre existen valores intermedios, dicha variable se denomina, pues, continua, ¿vale? Y así, ¿no? Dada una variable discreta x, la función que asocia cada valor, ¿no?, de la x sub i, ¿no?, de la variable x, la probabilidad de que ésta adopte ese valor o cualquier otro valor inferior, la probabilidad de que x sea menor o igual que x sub i, se denomina, pues esto era función de distribución, ¿vale? Pues esos son los conceptos un poco básicos que yo creo que estaría bien que repasásemos, ¿no? Entonces yo lo que he hecho, ¿cómo quito yo esto? Voy a quitarlo de compartir. He entrado así del tirón ya en contenido de la asignatura, ¿no? Pero tenéis que tener claro eso, ¿no? Repasar los conceptos 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Y una vez que tengamos esos conceptos bien claros, después lo que vamos a basar el desarrollo de la asignatura, en vez de mucha teoría, directamente problemas de examen, ¿vale? En la asignatura, la forma de evaluar la asignatura, no sé si habéis tenido ocasión de ver la guía, es un examen tipo test, ¿vale? ¿Vale? ¿Veis? Tenéis 25 preguntas, un examen tipo test, ¿sí? Y como siempre, ¿vale? Bueno, dice acierto partido del número de errores menos partido por 2, porque, bueno, el número de opciones son 3 opciones. Y lo que suelen hacer es poner casos prácticos y sobre ese hacen preguntas, ¿vale? En esta asignatura hay PEC, hay dos PEC. ¿Vale? La primera es el 20 de noviembre y la segunda es el 12 de enero, ¿vale? Si obtienes máxima puntuación en las PEC y has aprobado los exámenes, te pueden subir hasta un punto, ¿vale? La forma de hacer los exámenes, aquí, por ejemplo, este que tengo aquí, este examen es de febrero del 19, ¿no? Como os comentaba, pues aparece una situación, ¿sí? Y sobre esa situación pues os van haciendo preguntas. En realidad, ya sabemos las preguntas del examen. Siempre son las mismas preguntas. El 70% de las veces es la misma pregunta, que es, siempre os van a preguntar por la PEC suma a partir del 5 en el examen. Pregunta M. Jiménez. M. Jiménez 3198. Sí, tienes que tener un 5 en el examen, ¿sí? A partir de ahí te suman. Sí, está bien, claro. Entonces, en el examen siempre van a hacer las mismas preguntas. Porque siempre van a preguntar por cuál es la hipótesis del estudio, siempre van a preguntar cuál es el estadístico que se usa para verificar esas hipótesis, siempre van a preguntar por temas de probabilidad, aceptar o rechazar esa hipótesis, por interpretar esas hipótesis y por sacar conclusiones. Y eso lo van a hacer en los dos casos, siempre. Entonces, lo difícil es en la asignatura es identificar el caso, ¿eh? En qué situación está. Pero siempre se va a utilizar la misma lógica. Por eso es tan importante que repasemos los conceptos de los últimos temas de primero, y después esa misma lógica se aplica siempre, ¿vale? En la asignatura tenéis ¿no?, el manual, tenéis el formulario, ¿no? Sí, en la asignatura tenéis tanto un libro de problemas resueltos, ¿sí? Como el manual de la asignatura, como, muy importante, fundamental, es
el formulario, ¿sí? ¿Y por qué digo fundamental? Porque os tenéis que acostumbrar a hacer los problemas cuando estéis estudiando solo con el formulario. Una de las cosas que ocurre es que te pones a hacer los problemas con el libro, ¿sí? Pero después en el examen lo único que tiene es el formulario. Entonces te tienes que acostumbrar a trabajar con el formulario y la calculadora. ¿Vale? ¿Ok? Y así va la asignatura. Entonces, las 3 primeras clases las vamos a dedicar a sentar conocimiento o a recordar conocimiento, ¿sí? Y a partir de ahí solo casos de exámenes por tema, ¿vale? De una manera global, si veis el contenido de la asignatura, ¿vale? Por temas. Esto es un poco, es la primera parte es del repaso, ¿sí? Porque esto es la continuación de lo que visteis el año pasado, los últimos temas. Pero de una manera global, y aquí podéis ver cómo se distribuyen las preguntas del examen. Por una parte se habla de contraste de hipótesis en diseños con una muestra, ¿sí? Es decir, que van a plantear un caso donde lo que se recoge es datos desde una muestra, o de un aula, o de un colegio, o de una ciudad, un solo conjunto de datos, una sola muestra. Y la inferencia, y la asignatura esta lo que trata es sobre inferencia, como podéis imaginar, que es, en primero lo que se estudió fue cómo describir la estadística descriptiva fundamentalmente, que era la media de dispersión, de relación y después probabilidad. Y ahora, en esta asignatura, lo que se enseña es a cómo inferir. ¿Qué es inferir? Inferir es, a partir de los datos de una muestra, yo infiero si pertenecen o no a una población. ¿Vale? Por ejemplo, si os contrata un partido político o contrata el CSIC para hacer encuestas, vosotros no le preguntáis a toda la población a quién va a votar o que si se va a comprar unos pantalones vaqueros de una marca o no, ¿sí? Vosotros vais a registrar datos de una muestra y después vais a inferir sobre toda la población. ¿Sí? Pues eso es de lo que trata la asignatura de esto, de estimar parámetros, ¿no? Que como ya sabéis, los parámetros son las características de la población y el contraste de hipótesis es decir si el planteamiento nuestro inicial es correcto o no con respecto a esos parámetros poblacionales. ¿Vale? Bueno, pues hasta la primera PEC, lo que fundamentalmente vais a ver es esto, ¿no? ¿Qué tipo de estadística voy a utilizar cuando tengo un único grupo de datos? Un grupo, y eso es lo que tenéis en el formulario en la página 9, que veis que aparece una muestra. ¿Tenéis el formulario por ahí? No, bueno, pues ya sabéis que os tenéis, hombre, no tenéis que vivir con el formulario, pero casi. Tenéis que tener siempre el formulario, ¿vale? Entonces veréis que lo que uno y una tiene que aprender claramente es la información que aparece en el formulario, porque eso es lo que te van a preguntar en el examen. Esto tienes que saber, digamos, esto es como, ¿no? Un código, ¿sí? Que uno tiene que aprender a decodificar, ¿sí? La rosquilla de Rosetta, ¿vale? Entonces, veis que la página 9, que se corresponde con el tema 2, es una muestra, ¿vale? Entonces, si os vais al formulario, vais a ver que pone media, proporción, varianza. Por lo tanto, quiere decir que de una muestra te van a informar o de una media, o de una proporción, o de una varianza. Y la pregunta va a ser, ¿esta media pertenece o no a esta población? ¿Esta varianza pertenece o no a esta población? ¿Esta proporción pertenece o no a esta población? Fácil, ¿no? ¿Sí? Es esa la lógica. Lo que sucede es que lo hacen con probabilidad. Y tenemos que aprender y recordar algunas cositas. Por lo tanto, al principio, no sé si voy a escribir con el ratón, yo tengo una muestra, muestra 1, ¿sí? Y en el tema 2, yo lo que voy a ver es si esta muestra, ¿sí? Pertenece o no a la población, ¿sí?
que no hay diferencia significativa entre la muestra y la población, que es lo que se llama la hipótesis nula. O si pertenece a una población diferencial, que sería hipótesis alternativa. Ya lo veremos con detenimiento, ¿vale? Y de esto va toda la asignatura. Entonces, en el tema 2 es una muestra, en el tema 3, si os dais cuenta, ya habla de diseño de 2 grupos, con lo cual vais a tener 2 muestras de datos. Las 2 muestras de datos pueden ser independientes, que no estén relacionados unos datos con otros, o pueden ser datos que estén relacionados unos con otros. Eso ya va a ser el tema 3 y 4, ¿vale? Yo cojo datos de este grupo y cojo datos de otro grupo, que son independientes, y yo, vamos a ver si hay diferencia o no en cuanto a nivel de satisfacción, yo qué sé, con el centro asociado, con la organización de las tutorías, con la temperatura en Sevilla, con lo que queráis, ¿sí? Y eso sería comparar si entre esas 2 muestras hay o no diferencias significativas. Cuando tú dices eso, en realidad lo que está diciendo es que yo tengo una muestra 1, ¿sí? Y tengo una muestra 2, ¿vale? Yo tengo 2 muestras, muestra 1, ¿no? Y muestra 2. Y lo que yo digo, si hay o no diferencias significativas entre ellas, lo que yo me estoy planteando si las 2 muestras pertenecen a la misma población o a distinta población, ¿vale? Las 2 muestras pueden ser independientes entre sí o relacionadas entre sí. Tema 3 y 4, ¿vale? A partir del tema 5, hasta aquí sería la primera PEC, ¿vale? Y la segunda PEC es a partir del tema 5, que ya es que tengáis más de 2 grupos, que es cuando se habla del análisis de la varianza. Y el último tema, más de 2 grupos, que puede ser independiente o dependiente. Normalmente suele haber más de 2 grupos, ¿no? Si trabajáis en un colegio o en centro, imaginaros que trabajáis en un distrito sanitario, pues tiene distintos distritos, ¿no? En una ciudad, distintos distritos, no solamente 2. Si tengo más de 2, tengo que utilizar análisis de la varianza, ¿vale? Y los grupos pueden ser independientes o relacionados, ¿vale? Que ya eso lo sabéis de la asignatura de fundamento de investigación. 2 grupos son independientes cuando no hay entre ellos ningún tipo de relación, o lo ideal sería que son grupos conformados aleatoriamente. Relacionado quiere decir normalmente que a un mismo grupo de sujetos lo mide en distintas ocasiones. O que hay alguna variable que lo relacione, pues sean hermanos de la misma familia o que sean, ¿sí? Pero lo tienen que explicitar, ¿vale? Y el último tema es regresión, ¿vale? Dice, ¿vale? Y ya está. Ya hemos visto la asignatura, ya hemos acabado. ¿Vale? Esa es la lógica, ¿vale? Lo más difícil y desde mi punto de vista, lo que a mucha gente le puede costar trabajo a esta asignatura es que intenta de momento ponerse a hacer los problemas, ¿vale? Sí, pero no tiene adquirida la lógica de cómo se realizan los problemas de las tomas de decisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya sabéis cómo se funciona en la UNED, ¿verdad? Vosotros ya un poco la conocéis, cómo se funciona en la UNED. Que la misma pregunta te la pueden hacer de distintas formas. Si no entiendes la lógica, te lías. Porque como se habla de probabilidad, sabéis que como dependiendo de si os preguntan en un sentido o en otro, si es más alto, es más bajo, si está entre medio, si no tienes claro qué es lo que te están preguntando, no tienes clara la lógica, te lías. Entonces es importante tener claro los conceptos previos. Este sería el tema 1, lo que tenéis aquí. ¿Eh? Y voy a explicaros un poquito del tema 1 si os parece bien, ¿vale? Para el siguiente día, lo ideal sería que os pudieseis repasar al menos el 7 y el 8, al menos 2, ¿sí? De primero, ¿vale? Aquí no sé si lo tenéis, del tema, aquí tenéis el tema 7 que yo os hice en una diapositiva. ¿Vas a dedicar alguna tutoría para la PEC? Sí. Sí, sí.
Lo que pasa es recordar que la PEC normalmente te dejan con, no llega a 2 semanas. Entonces la envían y a los casi que de una tutoría a la siguiente ya la tenéis que tener trabajada. ¿Okay? Entonces, os tenéis aquí las diapositivas del tema 7. Yo no sé si os las dejé el año pasado. El año pasado os dejé todos los materiales, no sé si los tenéis por ahí, por si os sirven, ¿no? Para dar un vistazo rápido tenéis aquí el esquema de los temas, ¿vale? ¿Veis? Bueno, esto es, ¿veis? Variables, lo que tú preguntabas antes, ¿no? Bueno, no, ¿veis? El tema 7 es variable aleatoria y modelo discreto de probabilidad, el tema 8 es variable aleatoria y modelo continuo de probabilidad, ¿vale? Y el 9 y el 10 la de la estimación de parámetros. ¿Alguna duda hasta aquí? Que estáis todos y todas muy callados. ¿Os estáis enterando de algo? ¿Sí? ¿Voy a mirar a alguien el primer tema? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tiene alguna duda del primer tema? ¿Eh? Entonces, fantástico. Hay uno de los ejercicios que no sé de dónde sale uno de los datos. ¿En el tema 1? Ajá. ¿Cuál? De amplitud, es que además el principio del enunciado. Y el tirón da por hecho que 0,5 algo que no sé por qué. Me preguntan aquí una duda. Normalmente lo que hago en las tutorías, al principio, pregunto, ¿alguna duda? Sí, para después cuando veamos el tema, pues... Ejemplo 1.8. Me preguntan sobre el ejemplo 1.8. ¿Qué página? Bueno. Ah, la 24. La 24. Es que, ejemplo 1.5. Es que igual yo tengo una versión del libro un poco desfasada. Ah, ¿se desea calcular el tamaño de la muestra? Sí, nada más empezar, te dice, situándonos en la situación más desfavorable respecto al error crítico de la proporción, se tiene P igual a 1 menos P igual a 0,5. Porque ese es el mayor de los posibles errores. Eso siempre es sí, porque la varianza mayor es cuando es 0.5, como es P por Q. Como la varianza es P por Q, pues entonces 0,5 es el mayor valor. Es el valor más conservativo, más conservador, no conservativo. Bueno, pues aquí tenéis esto, ¿vale? Vamos a ver entonces, si no me decís lo contrario, vamos a explicar el tema 1, un poquito del tema 1. El siguiente día espero que os repaséis temas 7 y 8, al menos. ¿Sí? Y lo miramos así por encima y así vamos avanzando. Las primeras tutorías, como os comentaba antes, las 3, 4 primeras tutorías, las vamos a dedicar a las bases, a aprender bien cuáles son los fundamentos, a recordar cómo se utilizaban las tablas, que muchas veces esto da problemas para encontrar las probabilidades, ¿sí? Y para ver cómo localizar los estadísticos. Y ya después, cuando eso lo tengáis claro, no vamos a haber problemas en la asignatura, ¿vale? Hay veces otra cosa que os tengo que decir, es que tú, si leéis el libro, hay veces que no lo entiendes, porque está sintetizado. Originariamente este libro eran 3 volúmenes, más grande que este, ¿sí? Entonces lo han ido reduciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay hay veces muy poca explicación y es difícil de seguir. Por eso a veces es difícil de seguir y entender lo que pone. No hago bien, porque después con los problemas, a la hora de la verdad, como el examen es práctico, no es teórico, ¿sí? Por lo tanto lo que hay que saber es aplicar los conceptos, ¿vale? ¿Hay ninguna pregunta teórica? Poco, bueno, me hacen una o dos, pero vamos. Te pueden hacer una pregunta teórica, pero sabiendo interpretar y aplicar los conceptos, se deduce. Muy importante, por lo tanto, saber manejar el formulario.
ya tenéis que tener, bueno, ya se lo sabéis de primero, formulario y calculadora. Siempre todos los años lo digo y normalmente suele ocurrir, ¿no? Que una semana antes o así del examen dice, ¿esta calculadora sirve? Mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la calculadora la tienes que dominar, ya no, tienes que controlar perfectamente cómo utilizarla. Bueno, como os comentaba, tema 1, una vez ya hecha la introducción, tema 1 es estimación de parámetros y contraste de hipótesis. Estimación de parámetros y contraste de hipótesis, la lógica es la que hemos visto, ¿no? En primero aprendimos, digamos, a contar y a describir lo que veíamos, y ahora en segundo lo que se os enseña es a inferir, a estimar. A partir de lo que vemos podemos predecir, ¿no? En realidad, como psicólogo, como psicóloga, siempre vais a hacer un poco eso, ¿no? Si, por ejemplo, si trabajáis en penitenciaría, cuando se pide que hagáis un informe, ¿no? Un reporte psicológico sobre un interno o una interna para como un elemento a tomar decisión, vosotros vais a recoger datos de esa persona, ¿sí? Que es la muestra, y vais a inferir, ¿no? Cómo se comportará, ¿sí? En un futuro, con unos determinados grados de probabilidad. Por lo tanto, la decisión es importante, ¿sí? Porque una persona puede o no, ¿no? Volver a la sociedad, o todo, o cualquier toma de decisión, que cualquier reporte que vayáis a hacer es lo mismo, ¿sí? Si vais a evaluar si una familia es o no idónea para recibir un niño o una niña en adopción, lo que estáis es recogiendo unos datos de la familia y vais a predecir, vais a inferir que el comportamiento de esa familia va a ser, ¿no? Adecuado para el desarrollo, ¿no? Y cuidado del niño o la niña que entre en adopción. Todo es inferir. Y todo se va a basar en modelos teóricos, en recogida de datos y en probabilidades. Si ocurre cualquier problema y recibís una denuncia, por ejemplo, pues entonces podréis constatar que os estáis basando en un modelo teórico y que según los datos registrados, según los modelos y la hipótesis esperable y el comportamiento esperable es uno determinado, ¿vale? Entonces, por eso es por lo que tenéis que tener unos conocimientos así como básicos de estadística y de inferencia, porque a la hora de la verdad todos vuestros reportes son inferencias, y son inferencias que tienen que estar basadas en evidencia, ¿vale? Bueno, una vez dicho eso, cuando se habla de estimación de parámetros, un parámetro ya sabéis que tenéis por una parte lo que es la población y por otra parte lo que es la muestra. La muestra es una parte de la población, que lo sabéis de primero. Los parámetros son las características de la población, ¿sí? Las características de la muestra son los estadísticos, ¿sí? Si yo, ¿no? Una cosa es la media poblacional del conocimiento en estadística y otra cosa es la media de la muestra del conocimiento en estadístico. Nosotros queremos, a partir de la media de la muestra, inferir o estimar la media de la población, ¿sí? Y eso de inferir hace referencia al contraste de hipótesis, ¿vale? Que la hipótesis puede ser o que es igual el de mi muestra de la población o es distinto. O puedo decir que es menor o que es mayor. Si es igual o distinto es una hipótesis bidireccional, si es mayor o menor es una hipótesis unidireccional, ¿vale? Esa es la lógica. Entonces es muy importante tener clara la lógica. Yo siempre voy a intentar transmitir la lógica, porque cuando te pones con la asignatura te metes en este de los numeritos y no sabes dónde está y qué es lo que está haciendo. Y un porcentaje del 30 al 40% de preguntas son de inferencia en los exámenes, de entender qué es lo que está haciendo, no solamente del numerito. Vuelvo a repetir, si hay alguien que no se entere de algo, pues esto me lo dice, ¿vale? Bueno, ya veréis que ya os lo he explicado todo. Inferencia estadística es una rama de la estadística que permite realizar, ¿no?, afirmaciones sobre una población a partir de los datos obtenidos de una muestra, ¿vale? A eso se le denomina inferencia, ¿sí? ¿Y qué es lo que intentamos? Es tomar decisiones, ¿sí? Tomar decisiones, pero con indicios de validez. Recordar el concepto de indicio de validez, que es, ¿por qué indicio de validez? Porque tú aceptas o rechazas hipótesis nulas, llegas a unas conclusiones con una probabilidad. Tú no dices, esto es así, definitivamente, ¿sí?
Nosotros hablamos de una probabilidad. Lo que sucede es que la estadística utiliza unos criterios para tomar decisión, digamos, conservadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El ejemplo que siempre se pone, ¿no? Cuando tú vas, ¿no? Me dicen, oh, usted tiene cáncer de próstata, ¿no? Me dicen, está muy avanzado. Si lo sometemos a intervención quirúrgica, puede acabar bien, el 50% de las ocasiones bien, el otro 50% de las ocasiones mal, ¿vale? Según la estadística, la inferencia estadística, no debería operarme. Porque para decir que realmente la operación es exitosa, al menos el 95% de las ocasiones debería ser exitosa. ¿Vale? Y por eso es lo del 5% o el 1%. El máximo error que se está permitido cometer cuando se supone que se está aceptando una intervención como buena es de un 1% o un 5%. Es lo que suele establecerse. ¿Vale? Os imaginaros, ¿no? Vais a empezar una nueva relación y dice yo, como no tengo un 95% de seguridad de que esto funciona, no empiezo. Pues entonces no habría lugar, ¿no? Entonces, esa es la estadística, que es conservadora, ¿vale? Conservadora no tiene nada que ver con la versión política. Conservadora quiere decir que es conservadora en términos de riesgo, ¿no? De riesgo de cometer error. ¿El error qué es? Que lo que yo digo de que mi muestra es o no igual que la población, no lo sea, ¿no? Entonces, alguien está en la cárcel y tú dices, va, pues los rasgos psicopáticos que tenía ya no los tiene, hay diferencias significativas. Eso significa una inferencia. Ahora, si te equivocas, si sigue teniendo rasgos psicopáticos, pues puede tener conductas antisociales y peligrosas, ¿sí? O esta persona está perfectamente bien para, ¿no? Para ser piloto de avión, ¿no? No tiene, ¿no? altibajos emocionales que le supongan una alteración en su conducta. De nuevo, son temas importantes, ¿sí? Pues hay algo que tenéis que tener en cuenta, que el trabajo del psicóloga, primero que trabajas con personas, que bueno, siempre todo trabajo es digno, importante, pero que tiene mucha repercusión en las decisiones que toméis, porque una persona puede recibir o no una intervención, un niño o una niña puede recibir o no atención especializada, una familia puede recibir un apoyo o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se basa en gran medida en los reportes que vosotras emitáis. Entonces, por esto tiene que estar bien fundamentado. Bueno, pues este proceso es siempre el mismo, ¿vale? Siempre igual. ¿Esto qué es? Perdón. Siempre es igual. Primero obtienes una muestra, ¿sí? Mides lo que tú quieras medir. En una muestra, pues más de una muestra, ¿sí? Calcula el estadístico. Básicamente vosotros vais a calcular 3 estadísticos: media, ¿sí? Medidas de tendencia central, o sea, media o mediana, medida de dispersión, ¿sí? O proporciones, ¿vale? Y os van a preguntar sobre eso, siempre. Y después, en función del estadístico que tú hayas calculado y hayas obtenido, vas a tomar una decisión. Cuando tú tomas una decisión, si recordáis de primero, ¿no? Y yo tengo una media, ¿no? Tengo una media de una muestra de tanto que se distribuye normalmente. ¿Qué probabilidad hay de que esta media sea mayor que un valor? Y os ibais a la tabla de la Z. Pues eso es justamente lo que tenemos que ver un poco, el concepto de distribución muestral, que es yo los datos de mi muestra los comparo con una distribución teórica, ¿vale? Y se tienen que dar unas condiciones para yo poder comparar unos datos con otros datos. Unos datos son los de la muestra y otros datos son los de la población, ¿vale? Y sobre eso va todo, ¿eh? Todo el año vamos a estar haciendo eso, ¿vale? Y aquí está el concepto de distribución muestral, que en realidad ya lo estudiasteis el año pasado. Una muestra es, cuando hablas de la muestra es cuando yo recojo, ¿no? de una población, una parte de la población, yo le recojo datos, ¿no? Entonces, las muestras sobre las que realizan las mediciones de la variable de interés es, ¿no?
es una más de las muchas que pueden extraerse de una población, ¿vale? Bueno, pues yo, como decíamos antes, yo tengo una población, ¿no? Por ejemplo, alumnos y alumnas que estén matriculadas en diseño y análisis de datos, en el grado de psicología en la UNED, ¿no? En España, ¿sí? Esa sería la población. Y yo de ahí, pues vosotras sois una muestra, ¿sí? Vosotros sois la muestra 1. ¿Sí? ¿Vale? Y voy a ver qué media tenéis, ¿no? Hago la prueba ¿no? Hacemos la prueba de autoevaluación, vamos a ver qué media de conocimiento tenemos de las 25 preguntas de autoevaluación, a ver qué media tenemos, ¿sí? Y el resto ¿no? Teóricamente, ¿no? La media poblacional, que se describiría como mu, ¿vale? Tengo que... va a tener... Lo que yo voy a intentar ver es esta característica, que es la media en la muestra, esto se le denomina estadístico, ¿sí? Y la media en la población se le denomina parámetro, ¿vale? La lógica siempre es la misma. Yo tengo un estadístico, sea media, variabilidad o proporciones, y eso yo lo voy a comparar con unas distribuciones teóricas para decidir si la media pertenece o no a la población, ¿vale? Y se tienen que dar una serie de condiciones, ¿vale? Fácil esto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues el concepto que tenéis aquí es el concepto de distribución muestral, que es los estadísticos obtenidos de las muestras se comportan a su vez como si fuera una aleatoria, una variable. ¿Sí? Yo tengo una muestra, a la muestra ¿no? Yo puedo obtener de la muestra, yo tengo la media y la varianza, ¿no? Pero al mismo tiempo, la media puede ser considerada como otra variable. ¿Sí? Es decir, que yo a la media puedo calcular la media de las medias, ¿sí? Es decir, que es una variable más. En definitiva, una variable no es otra cosa que un concepto que varía, ¿sí? Exacto. Una media puede ser considerada como una variable, ¿sí? El concepto media, ¿vale? Y por lo tanto, sí, dice, los estadísticos obtenidos de las muestras se comportan a su vez como una variable aleatoria. Con todo ello, sostiene una distribución de la que se pueden obtener índices que resuman su centralidad, dispersión y forma, ¿no? La distribución formada por los estadísticos obtenidos por cada uno de los posibles muestras, ¿eh? A esto se le denomina distribución muestral del estadístico. ¿Vale? Es decir, yo tengo una población y obtengo todas las posibles muestras de tamaño n de esa población, ¿vale? Y a cada una de esas muestras le calculo su media, desviación típica, ¿vale? Pues a esa distribución sería la distribución muestral del estadístico, ¿vale? Pero la totalidad, ¿no, Salvador? De todas las posibles muestras, ¿eh? Aquí viene con un ejemplito, ¿no? Dice, distribución muestral de un estadístico, este es el mismo que tenéis ahí, ¿no? Tenemos la población, dice, una muestra, 10, ¿no? 22, 16. Segunda muestra, 15, 12, 18. Tercera muestra, 17, 14, 21, ¿no? A la primera muestra saco, ¿no? La media, ¿sí? Y con esta media de cada una de las muestras, ¿sí? Tengo una distribución. Pues esto sería la distribución muestral del estadístico. En este caso, la distribución muestral del estadístico media, ¿vale? El tema es que cómo se obtienen las distribuciones muestrales a partir de lo podemos hacer con una población pequeña, como en este caso, ¿no? Supongamos, ¿no? A modo de ejemplo, que tú tienes una población compuesta por 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Claro, esto es muy pequeño, son 5 nada más. De la cual extraemos, ¿sí? Con reemplazamiento muestras de tamaño de 2, ¿no? De n igual a 2. Y en cada una de estas muestras calculamos su media. Entonces, para obtener la función de distribución del estadístico media de todas las posibles muestras de tamaño 2, ¿ves? Yo tenía los números 1, 2, 3, 4, 5, pues puede ser, ¿no? La primera muestra puede ser 1, 1, ¿no? 1, 2, 1, ¿por qué? Y va sacando, ¿sí? Porque son 2. Tú sacas 1 y con reposición, ¿no? Yo tengo 5 números. Saco 1, me ha salido el 1. Lo vuelvo a meter, ¿no?
porque es con reposición. Y puedo volver a sacar el 1, ¿sí? Entonces, y con cada una de las muestras, sacar la media de cada una de las muestras. ¿Qué es lo que es la distribución muestral del estadístico? Cuando saco todas las posibles muestras de n, de n2, que puede ser, ¿no? El 1, el 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, ¿no? 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5. Estas son todas las posibles combinaciones, ¿vale? Pero claro, porque aquí solamente tenemos 5 datos, que es muy fácil. ¿Entendéis eso? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, y a cada uno de ellos, en cada uno de ellos tengo la media. ¿Sí? Del 1, 1, la media 1. ¿Sí? Del 1, 2, la media 1,5. Así, ¿sí? Entonces, con lo cual tengo el valor de la media, que los posibles valores de media, 1, 1,5, 2, 2,5, estos están simplemente sacados de aquí. Los distintos valores posibles que me han dado estas distintas medias, ¿vale? Pues son estos, ¿no? 1, 1,5, 2, 2,5, ¿vale? Bueno, pues número de muestras con media 1, pues esto ha sido solamente una, ¿vale? Número de muestras con... solamente hay una media con el valor 1 es 1, ¿vale? Número de muestras con media 1,5, 2. Número de muestras con media, ¿sí? Con lo cual, estas son todas las posibles muestras que eran 25, ¿sí? En que yo podía sacar distintas con n igual a 2, ¿sí? Y por lo tanto aquí lo que estás teniendo es la función de probabilidad. La probabilidad de que me salga una media de 1, la probabilidad de que salga una media de 1,5. ¿Veis? Esto es la función de probabilidad de la distribución muestral del estadístico de la población con extracciones de n igual a 2 con reposición. ¿Verdad? Que cuando lo dice parece todo muy lioso, pero cuando lo ven no es tan complicado. ¿Veis? Entonces, a partir de aquí, tenéis lo que se denominaría, ¿no? La distribución muestral del estadístico medio. ¿Veis? Tenéis aquí las funciones de probabilidad, tenéis la esperanza matemática de la media, que es igual que la media poblacional, y la varianza de la distribución muestral. La esperanza, no sé. La esperanza es la media. La esperanza es la media. Esto es igual que decir la media. La media poblacional coincide con la media de distribución muestral. Es la media. Eso el año pasado ya lo verás. Si repasa el tema, en el tema 7 ya... No, en el tema 8 está. Cuando decían, el mejor estimador de la media poblacional es la media muestral. El mejor estimador de la varianza poblacional es la cuasi varianza. Y así. Bueno, más importante que el detalle es que entendáis que cualquier distribución de frecuencias, ya sea de frecuencia, de proporciones, sí, con cualquiera de ellas puedes hacer una distribución muestral y en cada una de ellas puedes calcular los índices que tú quieras, de centralidad, de variabilidad o de forma, ¿vale? Siempre, todo eso lo puedes calcular. Y en este caso, para la distribución muestral del ejemplo, los valores de la media y de la varianza son respectivamente, bueno, esto que tenéis aquí. Esto, aunque no lo creáis, esto ya lo visteis el año pasado en primero, ¿lo recordáis? ¿Recordáis eso? Eso es del tema 8. Cuando se estudiaba las características de la función de distribución para variable aleatoria continua. ¿Vale? Bueno, pues en definitiva, ¿cómo yo obtengo la media? Pues el sumatorio de la media multiplicado por las funciones de probabilidad, y así la varianza. Lo interesante de aquí es que los valores de los estadísticos están relacionados con los parámetros de centralidad y de dispersión, ¿vale? Y bueno, ya voy acabando porque falta poco tiempo y ya os veo que os estáis moviendo mucho, pues... esto, quería por lo menos enseñaros esto. Fijaros, tenemos los parámetros poblacionales, ¿sí? Tenéis los estadísticos muestrales y después tenéis la distribución muestral, ¿vale?
Entonces, para la población, por ejemplo, para la población del ejemplo, la media y la varianza eran estas, 3 y 2. Lo mismo que ocurre con la distribución muestral. Entonces se demuestra así que a través de la distribución muestral es una buena estimación de la población. Obviamente, por eso es por lo que vosotros, cada vez que vais a hacer un problema, no tenéis que poneros a hacer extracciones al azar, sino lo que tenéis que identificar en el problema cuál es el estadístico que está utilizando, cuáles son las características del estadístico, y entonces identificar con qué tabla teórica tú tienes que comparar tu estadístico para decidir si tu muestra pertenece o no a la población. Siempre es esa misma lógica, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda? Siento que a lo mejor ha sido una clase así un poco así de entrada, aquí demasiado, pero es igual, ¿veis? Con la varianza pasa igual, ¿sí? Y con las proporciones pasa igual, es la misma lógica, ¿vale? Y ahora que tenéis aquí al final, había un ejemplo, que es el ejemplo que teníais de... que seguro que lo conocéis. Ya. ¿Vale? La distribución muestral de la media se basa en la distribución estandarizada. ¿Veis? Entonces esta era la típica pregunta. Okay. Supongamos que, ¿no?, en un determinado estado de población los escolares se evalúa sobre su conocimiento matemático básico. Las puntuaciones estatales se distribuyen normalmente. Entonces la media poblacional es 50 y la desviación típica es 12. Si esta población se está en una muestra aleatoria de 121 sujetos, te preguntan, ¿no?, ¿cuál es la probabilidad de obtener una media, ¿no?, de 52 puntos superior? ¿Cuál es la probabilidad? Sí. Entonces ahí, pues tú ya has identificado que tienes una media, que tiene una distribución normal, entonces tienes que pasar la puntuación, la tienes que estandarizar, la puntuación es Z, y la compara con la tabla, con la tabla teórica de la Z. Y la tabla teórica de la Z no es otra cosa que la distribución muestral. Entonces, por eso es interesante que repaséis temas 7 y 8 para la semana que viene, que ahí un poco explicaba distribución muestral para variable aleatoria discreta y para variable aleatoria continua, ¿sí? Y ya después los temas 9 y 10 eran de estimación de parámetros, ¿vale? Si repasáis eso, que es la lógica de siempre, ya después aquí podemos entrar en lo que es la potencia estadística, ¿sí? Nivel crítico, valor crítico, que son especificaciones de esa lógica. Pero esa lógica hay que dominarla, porque si no, después en el examen, cuando te pregunten, no, o sea, te lías fácilmente. Porque la misma pregunta os la pueden hacer de varias formas, ya lo veréis. Incluso te pueden poner en el enunciado una cosa y después en el examen preguntarte de otra cosa relacionada con eso, pero que no es lo mismo. Si no tienes clara la lógica del proceso, es fácil que te líes. Entonces, para el siguiente día os voy a repasar temas 7 y 8 y os pondré algunos problemitas. 7 y 8 del año pasado. Os meteré también un poquito más de información de este primer tema, pero poco a poco. Al menos en mi experiencia, directamente entrar aquí y asumir que sabéis ya los 4 últimos temas de primero, cuando ha pasado un mes y medio de tutoría, es un poco desesperante porque la gente no lo entiende, no entiende nada. Entonces prefiero asegurarme de que al menos hemos repasado esos temas, intercalando cositas nuevas, y ya después directamente... para llegar, el hito que tenemos es que, ¿cuándo era? El 10 de noviembre, ¿cuándo era? La primera, 20. No es poco, o sea, no es mucho tiempo, ¿eh? Tenéis de aquí al 20 de noviembre los cuatro primeros temas. Salvador, el jueves de la semana que viene es fiesta. Ajá, bueno, no importa. Pues entonces, más mi razón. Retiro lo dicho.
para el siguiente día los 4 últimos temas de datos 1. Gracias por decírmelo. No 1, no 2, sino los 4. ¿Sabes? Vale. Gracias. Nada.